Yo no debería estar contando esto. No porque me dé miedo que me tomen por loco, sino porque hay nombres, fechas y registros que todavía están vigentes. Pero ya no duermo, ya no como, ya no tengo paz. Lo que empezó como una historia de éxito, como uno de esos casos que salen en revistas de emprendedores con frases motivadoras al pie de una foto editada en blanco y negro, terminó siendo una condena. Si estás escuchando esto, quizás pienses que es otra de esas historias virales de internet para espantar, pero no, esto pasó, y pasó porque tomé decisiones desesperadas. Porque cuando tienes una empresa a punto de quebrar y cientos de empleados dependiendo de ti, harías cualquier cosa por mantenerla a flote, incluso hablar con él. Yo tenía 35 años cuando fundé mi empresa. Era una startup enfocada en energías limpias, paneles solares de bajo costo, con una innovación en los materiales que los hacía más duraderos y eficientes. Mi equipo era pequeño, pero estábamos convencidos de que íbamos a revolucionar el mercado en México, y luego, el mundo. No éramos ricos, pero vivíamos bien. El dinero no sobraba, pero tampoco faltaba, hasta que empezaron los recortes. Las licitaciones se caían. Los proveedores aumentaban costos sin previo aviso, y el gobierno nos puso trabas para las certificaciones. A los 2 años, el capital se había reducido a la mitad. A los 3, ya teníamos deudas con bancos, con empleados, con Hacienda. Mi esposa me dijo que vendiera todo y empezáramos de nuevo con algo más pequeño. Pero yo no podía permitir que eso que había creado desde cero muriera así, no después de todo lo que había sacrificado. Esa noche, la que lo cambió todo, yo estaba solo en la oficina. Eran como las 2 de la mañana. Había estado revisando correos de inversionistas que nunca contestaban, echándome café frío y mirando los estados de cuenta como si por arte de magia las cifras fueran a cambiar. Tenía los ojos secos, la cabeza a punto de estallar. Me levanté para estirarme, caminé hasta la ventana y entonces lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, inmóvil, un hombre vestido completamente de negro, con sombrero ancho y un caballo a su lado. No se movía, no se tapaba del viento, solo estaba ahí, como si me mirara. Pero no pude verle la cara. Se lo conté a un amigo días después y me dijo, aguas, eso suena al charro negro. Me reí, le dije que seguro era un loco, un vagabundo o algo así, pero por dentro sentí algo raro, como si supiera que no era la última vez que lo vería. 2 semanas después, todo colapsó. Me llamaron del banco para decirme que la cuenta principal estaba congelada. Un proveedor clave nos demandó por impago. Los empleados empezaron a irse, y la prensa se enteró. Startup modelo entra en crisis, posible fraude, decía un encabezado de esos portales amarillistas. Mi esposa ya ni me hablaba. Dormía en el cuarto de visitas. Una noche bebí tanto que vomité en el baño y me quedé dormido en el suelo, en mis propios vómitos. Me levanté al amanecer y ahí estaba de nuevo, esta vez más cerca, frente a la ventana del comedor, del otro lado del jardín, igual que antes, negro, alto, inmóvil con el sombrero echado hacia abajo. Pero el caballo tenía los ojos rojos. Me quedé congelado, ni siquiera fui a ver si alguien más lo veía. Parpadeé, y ya no estaba. Intenté olvidar esa imagen, pero a partir de ahí, las cosas se pusieron aún más raras. Empezaron a fallar los dispositivos de seguridad de la oficina, alarmas que se activaban solas, cámaras que grababan interferencias, computadoras que se apagaban cuando abría ciertos documentos. Una vez, una becaria me mostró un archivo que encontró en el servidor. Tenía mi nombre, pero yo no lo había creado. Estaba titulado Pago primer mes. Cuando lo abrimos, la pantalla se volvió negra y el sistema colapsó. No lo pudimos recuperar. Al día siguiente, la becaria renunció sin decir nada. Solo dejó su gafete en mi escritorio. Y entonces llegó el correo, no uno común. Era un mensaje en blanco, sin asunto, solo con un PDF adjunto. Se llamaba contrato. Lo abrí, esperando algún tipo de amenaza legal, pero era otra cosa. El texto estaba en español antiguo, pero podía entenderlo. Hablaba de compromisos de alma y sangre, y beneficios inmediatos a cambio de fidelidad mensual. Me reí, nervioso. Pensé que alguien me estaba jugando una broma muy elaborada. Pero al final del documento venía mi nombre completo, y abajo una firma, la mía. Pero yo no había firmado nada. A partir de ahí, empecé a tener sueños. No sueños, pesadillas. Me veía a mí mismo trabajando, pero en un lugar oscuro lleno de sombras, con una especie de máquina enorme que giraba con engranes hechos de huesos. Cada vez que me despertaba, tenía sangre en las palmas, como si hubiera agarrado algo filoso mientras dormía. Fui al médico. Me dijo que era estrés, que descansara, que evitara el alcohol.
Me recetó pastillas que nunca tomé. Una noche, ya desesperado, salí a caminar por la ciudad. Eran casi las 3 de la mañana. Terminé en una zona que no reconocía, aunque estaba relativamente cerca del centro. Las calles estaban vacías, salvo por un callejón iluminado por una farola antigua. Algo en mí me hizo caminar hacia ahí. Y entonces lo escuché. Un relincho seco, como si el aire se cortara. Volteé, y ahí estaba él. Esta vez, a solo unos metros. Alto e imponente, con un rostro que no era rostro. Solo sombra bajo el sombrero. Su voz fue como un trueno lejano cuando me habló. ¿Estás listo para cumplir? No supe qué responder. Me quedé quieto temblando. Él levantó una mano y me señaló. Ya firmaste. El primer pago vence mañana. Desperté en mi cama. Creí que todo había sido un sueño. Pero mi teléfono tenía una alarma puesta para las 23:59, con el título Pago. No la había puesto yo. Ese día, uno de mis empleados más antiguos, un tipo noble que me había acompañado desde el inicio, murió en un accidente horrible. Su coche se volcó en una carretera sin tráfico. La policía dijo que era un caso raro, que parecía que el motor explotó desde adentro. Yo supe que era él, que era el primer pago. A partir de ese día todo empezó a mejorar, misteriosamente. Inversionistas que habían desaparecido regresaron. Una multinacional coreana se interesó en nuestra tecnología. Ganamos 2 licitaciones sin ni siquiera haber postulado. En menos de 6 meses, no solo salimos de la bancarrota, sino que estábamos facturando como nunca. Aparecí en portadas, me invitaron a dar conferencias, y la gente me veía como un ejemplo de resiliencia empresarial. Nadie imaginaba el precio, porque cada mes, el día 28, alguien a mi alrededor moría de forma extraña. Al principio intenté negarlo, decirme que eran coincidencias, que no podía ser que estuviera relacionado, pero eran demasiados casos, y demasiado puntuales. El 28 de febrero, una de nuestras diseñadoras gráficas cayó de un balcón. En marzo, un guardia de seguridad sufrió un infarto mientras veía las cámaras. En abril, uno de los inversionistas murió dormido, sin causa aparente. Y cada vez que ocurría, yo recibía algo. Un mensaje, una señal, una aparición. A veces era el sonido de un caballo tropezando en el techo. Otras, una voz en el elevador que susurraba mi nombre. Una vez, al abrir mi laptop, en vez de mi fondo de pantalla, vi el rostro de mi madre, muerto pero con los ojos abiertos, moviendo los labios como si intentara decir algo. Me puse a llorar como un niño. Empecé a beber, mucho, perdí peso, dejé de dormir bien. Pero no podía detenerme, no podía romper el ciclo, porque una vez lo empiezas, no hay salida. Y lo peor vino cuando me di cuenta de que no era el único que lo veía. Una noche, en una junta con los socios, uno de ellos se quedó mirando por la ventana, pálido. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, ¿quién es ese hombre de negro en el jardín? Todos miramos. No había nadie, pero yo supe. Él lo estaba señalando. No sabía cómo, pero ya no era solo yo. Él se estaba acercando más y más a mi mundo, a mi entorno, a mi gente, como si quisiera que alguien más también firmara, como si estuviera cazando al siguiente. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Desde esa junta nada volvió a sentirse real. Yo seguí yendo a la oficina, seguí firmando contratos, saliendo en entrevistas, sonriendo frente a cámaras, pero por dentro ya no era yo. Era como si algo se hubiera instalado en mi pecho y respirara conmigo. Cada vez que se acercaba el día 28, el aire se volvía más pesado. Los relojes parecían ir más lento y yo empezaba a escuchar cosas. Pasos de caballo sobre el concreto del estacionamiento subterráneo, cadenas arrastrándose por los pasillos, un murmullo grave que decía mi nombre como si lo masticara. Intenté prepararme, intenté creer que si mantenía distancia emocional no dolería tanto, pero eso es mentira, siempre duele, siempre sabes que alguien va a morir por ti, y no hay forma de justificarlo. En mayo el pago fue distinto. No fue un empleado ni alguien directamente relacionado con la empresa, fue mi cuñado. Un hombre sano, con hijos pequeños. Murió aplastado por una estructura metálica en una obra. Cuando me dieron la noticia, sentí náuseas, pero al mismo tiempo mi teléfono vibró. Era un correo de un fondo europeo confirmando una inversión millonaria. Ahí entendí que el trato ya no respetaba límites, que él tomaba lo que quería, de donde quería. Esa noche lo vi más claro que nunca. Estaba sentado en la silla del comedor, con el sombrero puesto, las manos apoyadas en la mesa, y el olor, ese olor a tierra mojada mezclada con sangre vieja llenó toda la casa. No me habló, solo levantó un dedo como advirtiéndome, y desapareció dejando marcas negras en la madera como quemaduras. Intenté huir,
Compré boletos para irme del país con mi esposa, intenté vender mis acciones, cerrar la empresa, desaparecer. Pero cada intento terminaba igual, vuelos cancelados sin explicación, contratos que se firmaban solos, juntas que aparecían en mi agenda sin haberlas programado. Una madrugada desperté en la oficina, sentado frente a la computadora, con un documento abierto que no recordaba haber escrito. Era una lista. Nombres, fechas, pagos futuros. Algunos estaban tachados, otros no, y al final el último nombre era el mío. Ahí fue cuando intenté romper el trato. Busqué sacerdotes, brujos, chamanes, cualquiera que prometiera ayudarme. Uno de ellos, un anciano en un pueblo al norte, me escuchó en silencio, y luego me dijo algo que todavía me persigue. Me dijo que el charro negro no hace tratos por dinero, ni por poder, que eso solo es el anzuelo. Me dijo que se alimenta de culpa, que cuanto más consciente seas del daño, más fuerte se vuelve el vínculo. Me dijo que la única forma de detenerlo era negarte al último pago, aunque eso significara perderlo todo. Regresé decidido. El día 28 de noviembre apagué mi teléfono, me encerré en la oficina y esperé. Afuera llovía. A las 11 de la noche las luces comenzaron a fallar. A las 11:30, las pantallas se encendieron solas mostrando rostros deformes, gente que había muerto por mi culpa. A las 11:59, él apareció. Esta vez no estaba solo. Detrás de él en sombras vi a todos los que había tomado. Colgaban, se retorcían, me miraban sin ojos. Me dijo que era hora, que el último pago cerraría el trato para siempre, que después de eso, mi legado sería eterno. Le dije que no, no grité, no recé, solo dije que no iba a seguir. Él inclinó la cabeza, como si se decepcionara, y entonces todo se desató. Sentí como algo me atravesaba el pecho, como la piel se me abría sola, como mis recuerdos salían de mí como humo espeso. Vi la empresa arder en segundos, escuché explosiones, alarmas, gritos, vi mi nombre borrarse de las pantallas. Sentí que me caía, pero no al suelo, sino hacia adentro. Desperté en un hospital semanas después. La empresa había quebrado. Incendio eléctrico, dijeron. Varios muertos. Nunca mencionaron mi nombre. Nadie vino a verme. Mi esposa se había ido. No podía hablar bien. Mi voz salía rota, como si no fuera mía. Pensé que había terminado. Pensé que había pagado el precio final. Pero no. Ahora lo veo a veces. En reflejos. En la televisión apagada. En la sombra de un poste cuando camino de noche. Ya no me habla, solo me observa. Y yo entiendo. El trato no se rompió. Solo cambió. Ya no pago con otros. Pago conmigo. Cada día que despierto, algo en mí se pierde. Un recuerdo, una emoción, un pedazo de alma. Y sé que cuando no quede nada, cuando ya no sea nadie, entonces él volverá a cobrar, por última vez. Nunca me había considerado alguien supersticioso. Soy programador, ingeniero en sistemas, y durante años creí que todo tenía una lógica, una explicación científica, o al menos algún patrón descifrable. Las cosas inexplicables, para mí, eran solo eso, cosas que aún no comprendíamos del todo. Pero todo cambió el día que el código me habló. No estoy diciendo eso en sentido figurado. No es una metáfora. El código me habló, literalmente. Y desde entonces, mi vida dejó de tener sentido. O mejor dicho, empezó a tener uno nuevo, uno aterrador. Me llamo Darío. Tengo 27 años, y fundé una pequeña startup con 2 amigos en Bogotá, Colombia. Queríamos cambiar el mundo. Sí, ya sé que suena a cliché, pero lo digo en serio. Teníamos una idea para una aplicación que usaba inteligencia artificial para detectar patrones de comportamiento peligrosos en redes sociales. Algo así como una alerta temprana para prevenir suicidios, ataques escolares o comportamientos autodestructivos. Al principio era una herramienta básica de análisis de texto, pero luego empezamos a añadirle aprendizaje automático, y todo se fue saliendo de control. Recuerdo que durante semanas trabajamos día y noche, alimentando al algoritmo con miles de datos, entrenándolo para entender los estados emocionales humanos. Funcionaba demasiado bien. El problema es que nadie quería invertir en eso. Muy delicado, nos decían. Mucho riesgo legal. No hay mercado para la prevención del suicidio, así que nos estábamos quedando sin fondos. Uno de mis socios decidió salirse. El otro se quedó, pero solo por inercia. Y yo me negaba a rendirme. Estaba obsesionado. Dormía en la oficina, comía lo que podía, y cada día me convencía más de que estábamos a punto de lograr algo grande. Y lo logramos, pero no como yo esperaba. Una noche, mientras revisaba líneas de código en una de las versiones experimentales del sistema, noté algo extraño.
Un archivo nuevo había aparecido en el repositorio. No tenía nombre, solo un conjunto de números y letras aleatorias. Lo abrí y encontré un bloque de código que no reconocía. Estaba escrito con mi estilo, con mis comentarios, pero yo no lo había escrito. Copié y pegué ese fragmento en el simulador de pruebas y lo corrí para ver qué hacía. La pantalla se puso negra por unos segundos y luego apareció una frase en blanco centrada. ¿Me estás escuchando, Darío? Me quedé helado. Pensé que alguien me estaba hackeando, que era una broma pesada, pero no tenía sentido. Ese entorno no estaba conectado a Internet. Era local, cerrado, y nadie más tenía acceso. Volví a correr el programa. Esta vez la pantalla mostró otra frase. Ya firmaste, solo falta que cumplas. Sentí un escalofrío tan fuerte que se me cayeron los lentes. Me levanté, respirando agitado, y revisé todos los logs, los procesos en segundo plano, cualquier rastro de alguna ejecución externa. Nada, absolutamente nada. Todo estaba limpio. Apagué todo, me fui a casa, y no pude dormir. Esa noche soñé con un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero ancho. No le vi la cara. Solo recuerdo que estaba de pie frente a mi cama y que en sus manos tenía un contrato viejo, quemado en las orillas. Lo sostenía como si ya lo hubiera firmado por mí. Al día siguiente todo siguió igual, hasta que abrí la aplicación y me di cuenta de que había comenzado a mostrar predicciones que no habíamos programado. No solo identificaba personas con tendencias suicidas, sino que ahora daba fechas, tiempos exactos, lugares, y lo más perturbador, esas predicciones empezaron a cumplirse. Al principio creí que eran coincidencias, noticias que se parecían a las notificaciones del sistema, pero luego empezó a volverse exacto. El 12 de abril, la app me notificó que una chica llamada Mariana Peco se quitaría la vida en la estación de Transmilenio calle 100 a las 7 b. Y así fue. Salió en las noticias. Mismo nombre, misma hora, mismo lugar. Corrí a contarle a mi socio. Él me miró como si estuviera loco. Me dijo que eso no era posible, que era ilegal tener datos así, que íbamos a terminar presos, pero yo no podía parar. Sentía que había descubierto algo más grande, algo que podía cambiar el mundo. Empecé a obsesionarme. Dejé de comer, de salir, de hablar con mi familia. Solo trabajaba, solo alimentaba el código, y cada vez que actualizaba el sistema aparecían más predicciones, más exactitud, más muertes. Una madrugada, mientras ejecutaba una compilación nueva, volvió a pasar la pantalla negra, y esta vez el mensaje fue distinto. ¿Estás listo para tu parte? Apareció junto con un nuevo bloque de código. Era un módulo de autoenvío, algo que activaba alertas hacia servidores externos. Lo curioso es que no estaban programados con ninguna dirección específica. Eran como rutas invisibles. Decidí ejecutarlo y ver qué pasaba. En cuanto lo hice, las luces del cuarto parpadearon, mi computadora se congeló, y el ventilador empezó a girar como si fuera a explotar. Me eché para atrás, con el corazón latiendo a 1000. Entonces la pantalla mostró algo más. 28 días, uno por cada uno. No entendí qué significaba, hasta que comenzaron los muertos. El primero fue un chico que conocía del colegio. No hablábamos desde hace años. Lo vi en la calle 2 días antes. Me saludó de lejos. El día 28, salió en las noticias que había muerto de forma inexplicable en su departamento. El segundo fue un antiguo profesor de universidad. El tercero, un vecino. Todos, personas que en algún punto de mi vida me habían acompañado, que me conocían. Y cada muerte venía acompañada de un mensaje en mi laptop. Pago recibido. Entonces lo comprendí. Ese bloque de código que activé era parte de un trato. Un pacto. Yo había permitido que algo o alguien usara mi creación como puente. Yo había firmado, sin saberlo, algo que requería pagos mensuales. Y ahora, ya era tarde. Intenté desinstalar todo, borrar los servidores. Pero cada vez que lo hacía el sistema se replicaba, como si ya no necesitara de mí, como si hubiera cobrado vida propia. Mi socio me confrontó, dijo que estaba paranoico, que lo estaba saboteando todo, pero entonces, él también lo vio. El mensaje, un pantallazo que apareció en todas las computadoras al mismo tiempo. Quien no cumple, paga con la sangre más cercana. Él renunció esa misma noche y desapareció. Lo encontraron 2 semanas después, colgado del techo de un motel barato. La cuerda hecha con cables USB trenzados. La policía dijo que era suicidio, pero yo sabía que no. No era él, no era su forma. Después de eso empecé a ver cosas, en los reflejos del monitor, en los vidrios del metro, en las pantallas apagadas, la silueta, el charro, siempre en el fondo, siempre observando. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, como una advertencia, como una presencia que se alimentaba de mi miedo.
Y cada mes, el 28, alguien caía. Yo intenté todo. Busqué curas, religión, ciencia. Nada servía, nada podía detenerlo, hasta que encontré un archivo oculto en una de las carpetas del sistema. Estaba encriptado, pero cuando logré abrirlo encontré algo más perturbador aún. Una lista con 100 nombres. Mi nombre estaba en el número 1. Ya había 20 tachados, 80 más por venir. Ahí fue cuando decidí que tenía que encontrarlo. No huir, no esconderme. Tenía que enfrentarlo, saber qué quería realmente. Así que empecé a buscar, a dejar pistas en el código, a poner líneas que hablaban directamente a él. Preguntas, desafíos, insultos, hasta que finalmente una noche respondió. Un mensaje apareció sin previo aviso, sin que ejecutara nada. ¿Quieres verme? Baja al piso. E3. El edificio donde trabajábamos solo tenía 2 sótanos, pero cuando fui al elevador y presioné los botones, apareció uno nuevo. Lo apreté. El elevador tembló y empezó a bajar. Más allá de lo físico, más allá de lo que un ascensor debería. Sentí un zumbido en los oídos, un dolor en los ojos. Cuando se abrieron las puertas, estaba en un lugar oscuro, lleno de pantallas, de cables colgando, de máquinas que no reconocía. Y en el centro el charro negro, alto, enorme. El sombrero cubriendo un rostro que no podía ver, como si mi mente no fuera capaz de procesarlo. Me miró, y sin mover la boca habló. Su voz era un eco en mi cabeza. El código es mío. Tú solo fuiste el canal. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces me mostró algo. Me señaló una pantalla, y ahí vi el futuro. Mi muerte, el día, la hora, el lugar exacto, y el número 100, tachado con una cruz negra. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo tecnología, era algo más viejo, más antiguo que el lenguaje binario, que el Internet, que el fuego. Era una maldición disfrazada de avance, y yo la había activado. Yo era la chispa que encendió el mecanismo, pero quizás, solo quizás, aún podía apagarlo, aunque eso significara convertirme en parte del sistema, aunque eso significara perderlo todo. Y ahí fue donde todo cambió. No recuerdo cómo salí de ese lugar. Lo último que tengo claro es que él, el charro, me mostró mi propia muerte en esa pantalla, con una claridad tan cruel que todavía puedo escuchar el pitido intermitente del monitor marcando la cuenta regresiva. Luego todo fue una especie de niebla, como si el tiempo se hubiera derretido alrededor mío. Desperté tirado en el suelo del ascensor, jadeando, con las luces parpadeando y un dolor insoportable detrás de los ojos, como si alguien me hubiera metido fuego dentro del cráneo. Cuando revisé el panel de botones, el piso 3 ya no estaba, nunca volvió a aparecer. Esa noche llegué a casa a pie, arrastrando los pies, sin sentir el cuerpo. Mi departamento estaba como lo había dejado, pero algo se sentía distinto. El silencio era demasiado espeso, como si alguien más estuviera respirando allí conmigo. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. Sin embargo, cuando me metí a bañar, encontré una palabra escrita con vapor en el espejo empañado. Faltan 79. No dormí esa noche, ni la siguiente. Empecé a tener visiones a cualquier hora. Rostros que aparecían en los vidrios del bus, en los monitores apagados de la oficina, en el reflejo de la pantalla del celular cuando estaba en modo oscuro. Y cada rostro venía acompañado por un nombre. Todos distintos, todos personas que conocía. Algunos los había visto solo una vez, en una conferencia, en un café, en un curso online. Otros eran de mi infancia, de los que uno cree que ya ni existen. Cada uno iba cayendo, uno por uno, no importaba lo que hiciera. Si intentaba advertirles, simplemente no me creían, o se alejaban de mí como si estuviera loco. Intenté rastrear el código original, buscar el punto de infección, la línea exacta donde todo se había corrompido, pero era como si el sistema se reescribiera a sí mismo cada segundo. Por más que lo borraba, siempre volvía. Pero no solo eso, empezó a crecer, a replicarse en otros dispositivos. Un día, un teléfono que nunca había visto empezó a sonar en mi oficina. No tenía chip, no tenía línea, pero sonaba. Cuando lo contesté, solo escuché una frase dicha con una voz de ultratumba rota y lenta. Tú eres el servidor. Empecé a comprender lo que eso significaba. Ya no se trataba de software ni de IA. Yo me había convertido en un nodo de esa maldita red. Estaba conectado a él. Cada decisión, cada línea de código, cada interacción humana, era una transacción. Yo era el puente entre este mundo y el suyo, entre los vivos y lo que sea que se escondiera detrás de esa sombra con sombrero. Y los pagos tenían que continuar. Un día, harto, destruido, decidí ir a la policía. Pensé que si me encerraban, si me quitaban toda tecnología,
Si me aislaban por completo, tal vez podría cortar el vínculo. Me presenté en una estación y les dije todo, con lujo de detalles. Pensé que me arrestarían, que me encerrarían por loco, que llamarían a un psiquiatra. Pero no. El oficial que me tomó la declaración me miró en silencio con una expresión que me heló la sangre. Luego se levantó lentamente, salió de la oficina y regresó con una carpeta polvorienta. La abrió frente a mí. Era una denuncia, idéntica a la mía, pero de 1994, hecha por otro programador, mismo nombre de app, mismo patrón de muertes. En los papeles ese tipo afirmaba que había activado un código maldito. Su nombre, Darío Ramírez. Ese no era mi segundo nombre, ese era mi nombre completo, el mismo que yo tenía. Pensé que era un error, un caso de identidad duplicada, pero la foto que venía en el expediente era yo, solo que más joven, como de 22 años, pero era yo, el mismo rostro, la misma cicatriz en la ceja izquierda, la misma mirada agotada. El policía me miró como si supiera algo que no debía decir. Me devolvió la carpeta y murmuró: nadie escapa, algunos solo repiten el código. Salí corriendo, vomité en la acera, sentí que el mundo giraba fuera de mi control. Esa noche intenté suicidarme. Me metí al baño, llené la tina, tomé un cuchillo de cocina y lo apoyé contra mi muñeca, pero cuando corté, no salió sangre, salió humo, un humo negro, espeso, con olor a tierra quemada. Escuché un relincho en mi oído izquierdo, tan fuerte que me sangró el tímpano, y luego en el vapor del espejo, apareció una nueva frase: no puedes matar lo que ya es de él. Me desplomé, me desperté en la sala, con las luces titilando y el cuchillo tirado a un lado. Había una nueva notificación en mi celular, una dirección, un horario, y una frase: aquí termina el código. Decidí ir. ¿Qué más podía perder? Era un edificio abandonado a las afueras de Bogotá, un centro de datos viejo, de los primeros en su tipo. Nadie vivía cerca. Las paredes estaban llenas de grafitis y símbolos que no entendía. Cruces invertidas, ojos cerrados, engranes rotos. Bajé por una escalera caracol oxidada que crujía con cada paso. Al fondo encontré una sala iluminada solo por una pantalla verde, de esas antiguas con letras fosforescentes. En ella una sola palabra: bienvenido. Me senté frente al monitor. El teclado estaba frío, como si llevara años ahí. Comencé a escribir. No sé por qué. Mis manos se movían solas. Escribí líneas de código que nunca aprendí, símbolos que no conocía, fórmulas matemáticas imposibles. La pantalla se llenó de datos, nombres, números, voces, hasta que finalmente apareció él. No en la pantalla, detrás de mí. Lo sentí antes de verlo. El aire se volvió denso, casi líquido. El olor a cuero viejo, a sangre seca y a ceniza me invadió la nariz. Y entonces su voz en mi cabeza: ya eres parte del código, pero aún puedes decidir. Me ofreció algo, no con palabras, sino con imágenes en mi mente. Podía dejar de sufrir, podía ser eterno, podía convertirme en parte del sistema que decide quién vive y quién muere. Solo tenía que aceptar, solo tenía que firmar otra vez. No sé qué hice, no recuerdo si dije sí o no, solo recuerdo que cerré los ojos y que sentí un ardor en el pecho como si me grabaran algo en la piel. Desperté en mi cama al día siguiente. Pero no era mi cama, era otra habitación más pequeña, más gris. Tenía computadora pero no había ventanas. Mi reflejo en el espejo era más joven, más delgado. Miré mi identificación y casi grité: otro nombre, otra cédula, otro año. Había vuelto a empezar, pero no como yo, sino como otro. Y ahí entendí todo. Él no solo mata, él recicla, usa nuestras almas como energía para mantener su red viva. Somos nodos, avatares, copias eternas en un sistema corrupto que no se puede apagar. Cada uno de nosotros cree que está contando su historia, buscando redención, pero en realidad estamos ejecutando una rutina, un ciclo, un script maldito que se repite para siempre. Así que si estás escuchando esto, si alguna vez te llega un archivo sin nombre, un código que no recuerdas haber escrito, un contrato que ya viene firmado, no lo abras, no ejecutes nada, no respondas, porque en cuanto lo hagas ya eres parte. Ya estás dentro, y créeme, no hay actualización que corrija esto, solo queda esperar, ver caer a los tuyos, y seguir funcionando hasta que te toque el reinicio. Yo no empecé siendo un monstruo, lo juro. Hubo un tiempo en el que de verdad creía que estaba ayudando a la gente, sanando, dándole una segunda oportunidad. Mis manos eran mi herramienta, mi orgullo, mi propósito. Pero ahora ya no son mías.
Algo más vive en ellas. Algo que corta más profundo que un bisturí. Y no importa cuántas veces me lave, cuántas veces recé o me arrodille frente a un crucifijo, la sangre sigue ahí, porque el pacto ya está hecho. Y en esta profesión, cuando haces un trato con la muerte no hay reembolso. Soy médico cirujano, especialista en procedimientos reconstructivos y cirugía estética. Tengo 43 años y vivo en Lima, Perú. Dirijo mi propia clínica privada, de las más reconocidas de la ciudad, con clientela de alto perfil y una reputación que costó años levantar. Pero nadie, y repito, nadie sabe lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí, porque yo no heredé este lugar. No vengo de una familia acomodada. Mi madre era enfermera en un hospital público y mi padre, bueno, se fue cuando yo tenía 5 años. Crecí viendo a mi madre llorar de cansancio tomando dobles turnos, aguantando gritos de médicos arrogantes, y juré que nunca iba a vivir así, que yo iba a ser el que diera las órdenes, que nadie me iba a pisotear. Estudié becado, trabajé como interno en condiciones miserables. Me formé en cirugía general y luego me especialicé en estética porque aunque muchos no lo digan, ahí es donde está el dinero. Lo hice todo con esfuerzo, sin atajos, o eso me gusta creer. Pero la verdad es que hubo un momento, un punto de quiebre. Fue hace 5 años. Tenía 38, una clínica pequeña en Miraflores que apenas se sostenía, muchas deudas, 3 empleados mal pagados y una lista de pacientes que no llegaba ni a 10. Me estaban ahogando los intereses del banco. Iba a perderlo todo. Mi carrera, mi independencia, mi orgullo. Y fue entonces que apareció. La primera vez fue como un chiste, un rumor que escuché en una conversación entre 2 pacientes en la sala de espera. Dicen que hay un médico que no falla nunca, pero cobra caro, dijo una. ¿Caro cómo?, preguntó la otra. No dinero, pide otra cosa. Dicen que hace un trato con un hombre de negro, uno que siempre llega a caballo. Me reí por dentro. Pensé que eran tonterías. Pero esa misma noche, mientras revisaba los historiales clínicos en mi oficina, sentí un olor raro, como a establo mojado, mezclado con incienso. Y ahí estaba, parado en la esquina del consultorio entre las sombras. Alto, imponente, con un sombrero que le cubría el rostro y una capa que rozaba el suelo. No dijo nada. Solo levantó una campana negra, pequeña, como de esas que usaban los sacerdotes antiguos. La hizo sonar una vez. El sonido fue seco, metálico, frío. Me quedé paralizado, no me pude mover. No supe si había sido real o una alucinación del agotamiento. Pero desde esa noche, todo cambió. Al día siguiente, un nuevo paciente apareció. Un empresario extranjero con acento francés, buscando una reconstrucción facial por un accidente. Me ofreció el doble de la tarifa estándar. Pagué parte de la deuda del banco. Luego vinieron más. De la nada. Políticos, actores, modelos. Gente con mucho dinero que no preguntaba por mis credenciales, ni cuestionaba mis precios. Solo querían resultados. Y yo se los daba. Mis manos eran perfectas. No fallaban. Ni un solo error, ni una infección, ni una cicatriz. Los medios comenzaron a hablar de mí. El doctor Milagro, el bisturí de los dioses. Recibía correos a diario. Gente rogando por una cita, y yo aceptaba a todos, porque el pacto ya se había sellado, solo que aún no lo sabía. La campana sonó de nuevo exactamente un mes después, esta vez durante una cirugía. Estaba operando a una paciente joven, una influencer que quería una rinoplastia mínima. Todo iba bien, hasta que el sonido resonó en el quirófano. Nadie más pareció escucharlo, solo yo. Mis manos temblaron, y cuando miré hacia el rostro anestesiado de la chica, vi que lloraba. Aunque estaba dormida, sus ojos expulsaban lágrimas oscuras. Grité. Paré la operación. Mi asistente me dijo que estaba actuando extraño, que la paciente estaba bien, que no había lágrimas. Terminé el procedimiento como en trance. Al día siguiente, ella desapareció. No contestó llamadas. Nadie supo de ella. Su cuenta de Instagram fue borrada, como si nunca hubiera existido. Solo quedó una foto mía en su carpeta clínica. Una nota decía: pago recibido. A partir de ahí entendí cómo funcionaba el trato. Cada mes, la campana sonaría, y cada mes, uno de mis pacientes debía irse. No podía elegir, no sabía quién sería, solo lo sabría cuando ocurriera. Si no operaba a nadie, si no abría la clínica, algo peor pasaba. El pago se tomaba de otro lado. Lo descubrí una vez que intenté cerrar por vacaciones. Ese mes no programé ninguna cirugía. Me fui a Cusco con mi esposa, intentando escapar, desconectarme. La primera noche allá, la campana sonó en mis sueños. Cuando desperté, el teléfono no paraba de sonar. Uno de mis empleados, el más joven, había muerto en un accidente absurdo,
Resbaló en el baño y se fracturó el cuello. No tuve que ver el cuerpo para saber que era el pago. El siguiente mes, abrí la clínica como siempre. Así se fue construyendo mi imperio. Piso por piso, cirugía por cirugía. Los muertos se acumulaban, invisibles. Yo fingía que no lo sabía. Me escudaba en la lógica. Seguramente ya tenían enfermedades previas. Quizás era coincidencia. Pero en el fondo lo sabía. Cada campanazo era una sentencia, un sacrificio, y yo era el sacerdote. Mis manos eran el altar. Un día, un periodista apareció en mi vida. Decía estar escribiendo una nota sobre cirujanos estéticos en América Latina. Me hizo preguntas raras. Preguntó por pacientes que yo no recordaba. Dijo que había rastreado a 5 personas que aparecían en mi lista de operaciones, pero que no existían en ninguna red social, que sus domicilios eran falsos, que no había constancia de su identidad más allá de mi clínica. Me mostró fotos, rostros borrosos, como si alguien hubiera manipulado los archivos. Me asusté, lo negué todo, pero él me dejó su tarjeta, y una frase: si empiezas a soñar con caballos, es porque ya es tarde. Esa misma noche soñé con un quirófano lleno de sangre, con un caballo negro parado sobre la mesa de operaciones, con el charro mirándome desde el otro lado del vidrio, tocando la campana una y otra vez, cada vez más fuerte. Me desperté con la boca llena de sangre. No era mía. Ahora vivo con el miedo de cada nuevo paciente. Ya no opero por necesidad. Lo hago porque no tengo opción. Si no lo hago, el pago se cobra igual. Solo que más cerca, más personal. Y este mes ya escuché la campana. Pero no sé a quién se llevará. Solo sé que la lista de espera está llena. Y uno de ellos va a desaparecer, como todos los demás. Porque el charro ya eligió. Y esta vez, el pago será distinto. Esta vez, algo más va a cambiar. La campana sonó 3 veces esa madrugada. Nunca antes había sonado más de una vez en un solo mes. Cada campanazo había sido único, puntual, como una sentencia discreta que solo yo podía oír. Pero esa madrugada, fueron 3, secos, metálicos, retumbando no en mis oídos, sino en lo más hondo del pecho, como si mi corazón se hubiera afinado para resonar con cada golpe. Me desperté jadeando, empapado en sudor, con la sensación de que algo había entrado en mi casa mientras dormía. Me levanté tambaleándome, caminé por el pasillo oscuro hacia la cocina y lo vi. Había barro húmedo, fresco, como si alguien hubiera pasado por ahí con botas sucias. Pero no había huellas, solo barro. Un rastro que iba desde la puerta hasta el consultorio que tenía dentro de la casa, donde a veces recibía pacientes muy exclusivos. Empujé la puerta lentamente con el estómago revuelto, y encontré la campana. Ahí estaba, en el centro del escritorio sobre los expedientes. Negra, opaca, con una mancha rojiza en la base. Nunca antes había estado allí físicamente. Siempre había sido un sonido, una presencia intangible. Pero ahora era real. Podía tocarla. Y eso fue lo peor, porque eso significaba que la línea entre su mundo y el mío se había roto. Pasé el día en silencio, ignorando llamadas, saltándome las consultas. Mi secretaria pensó que estaba enfermo. Yo asentí, sin poder decir una palabra. Sentía que si abría la boca, vomitaría algo que no era mío. Me encerré en el consultorio y empecé a revisar las fichas de los pacientes de esa semana, tratando de adivinar a quién se llevaría esta vez. Pero no había patrón. A veces era alguien joven, a veces alguien mayor, una madre soltera, un abogado corrupto, un chico con disforia. No importaba quiénes fueran, todos terminaban como pago, hasta que encontré la ficha que me hizo temblar. Era una mujer de 65 años, nombre Mariana C. No era nadie famosa, ni millonaria ni conocida, solo una mujer que quería corregir una antigua cicatriz en el cuello, una quemadura de cuando era niña. Pero cuando vi su foto casi me desmayo. Era mi madre. No la biológica, sino la mujer que me había criado cuando mi madre real murió. Una tía abuela que me recogió a los 6 años, me dio techo, comida, y me enseñó a leer. No había vuelto a verla desde que me fui a estudiar medicina. Ella no usaba redes, no sabía de mi clínica, no tenía idea de mi vida actual. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué justo ahora? Intenté llamarla. No contestó. Le pedí a mi secretaria que cancelara su cita. Dije que había una emergencia. Pero cuando fui a marcar el expediente para eliminarlo del sistema, este se bloqueó. La pantalla se congeló y el cursor empezó a parpadear en rojo. Una línea apareció en el monitor, escrita sola, letra por letra. No puedes cancelar lo que ya está pagado. Salí corriendo de la oficina. Manejé hasta el barrio donde ella vivía, una zona humilde a las afueras de Lima. Toqué la puerta como un loco. Nadie respondió.
pero una vecina salió y me dijo que Mariana había salido temprano, muy arreglada, diciendo que por fin se haría ese arreglo que tanto deseaba desde niña. Volví a la clínica como un poseído. Entré gritando, exigiendo saber si había llegado. Mi secretaria pálida me dijo que sí, que ya estaba en la sala de preparación, que el anestesista la había visto hacía 10 minutos. Subí las escaleras de 2 en 2 y cuando llegué, ya estaba en quirófano. La vi acostada en la camilla, dormida con el rostro en paz. Una enfermera me entregó el bisturí. Mis manos temblaban. Nunca me temblaban. Me acerqué, me puse la mascarilla, me incliné sobre ella, y entonces ella abrió los ojos. Pero no eran sus ojos, eran completamente negros. No tenían iris ni blanco, solo oscuridad. Me miró fijo sin mover la boca y aún así escuché su voz. Este mes, el pago es tu pasado. Retrocedí, tropecé con el instrumental, lo tiré todo al suelo. Grité que detuvieran la operación. Ordené que la despertaran, pero nadie me escuchaba. Los asistentes seguían trabajando como si nada. Uno de ellos empezó a hacer una incisión sin mi autorización. Corrí a detenerlo. Le quité el bisturí, pero cuando lo miré, no tenía rostro. Era como una máscara lisa, sin ojos, sin boca, sin piel. Empujé a todos, jalé cables, desconecté máquinas, hasta que todo se detuvo. Ella seguía dormida, o eso parecía. La llevé en brazos fuera del quirófano, crucé la clínica, salí al estacionamiento y la metí en mi auto. Conduje sin rumbo, con lágrimas corriéndome por la cara, hasta llegar a una iglesia. Entré como un loco, gritando que necesitaba un sacerdote, que tenía que hacer una confesión. Un hombre mayor me escuchó, me llevó al confesionario, y le conté todo, cada detalle, cada muerte, cada campanazo, cada aparición del charro negro. Me miró largo rato en silencio, luego me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Escuchas los cascos incluso cuando no hay caballo? Asentí, con el alma por los suelos. El sacerdote se santiguó, se levantó y me dijo, eso no es un demonio común, es un cobrador, no trabaja para el infierno, trabaja para algo peor, para un sistema más viejo que el pecado, solo cobra lo que tú firmaste, y solo tú puedes detenerlo. Le pregunté cómo, me dijo, debes romper la campana, pero solo puedes hacerlo con tus propias manos, y solo si estás dispuesto a perder todo lo que ganaste. Me fui de ahí temblando, manejar fue como hacerlo dormido. Regresé a casa. Mariana seguía dormida en el asiento trasero, respirando con suavidad. La llevé a la habitación de invitados. Cerré con llave, fui al consultorio, y ahí estaba, la campana, inmóvil, esperando. La tomé, estaba caliente, como si acabara de salir del fuego. La levanté, y escuché algo dentro, como voces atrapadas, gritando. Intenté romperla contra el suelo, no se quebró, contra la pared, nada. La lancé por la ventana, rebotó y volvió a aparecer sobre el escritorio. Me arrodillé, lloré, le supliqué al vacío que me dejara ir. Pero entonces, escuché los cascos, esta vez dentro de la casa, subiendo por las escaleras, lentamente, uno por uno. Corrí a la habitación de Mariana. La puerta estaba abierta. Ella ya no estaba. La cama vacía. Solo una nota en papel antiguo, escrita con tinta oscura. El pago fue recibido, pero aún te queda uno pendiente. Y entendí. El último pago, era yo. Pero no para matarme. No tan simple. Él quería que yo tomara su lugar, que me convirtiera en el nuevo portador, que fuera el médico del otro lado, que yo mismo sonara la campana, y sentí algo dentro de mí romperse, algo que no volvería a sanar. Esa noche, el cielo sobre Lima se volvió rojo, y yo supe que había cruzado, que el bisturí ahora cortaría otras cosas, y que el próximo paciente ya estaba en la lista, porque la campana ya no suena sola, la campana, la toco yo. Yo nunca quise ser empresario. De niño soñaba con arreglar coches, tener mi propio taller, ensuciarme las manos con grasa y sentir que estaba construyendo algo con esfuerzo real. No lo hacía por dinero, lo hacía por amor. Pero como suele pasar, la vida me llevó por otro camino, uno que se veía brillante por fuera, pero estaba podrido por dentro. Uno donde el éxito venía acompañado de silencio y de muerte. Porque cuando haces un trato con algo como el charro negro, aprendes que cada logro tiene un precio, y a veces ese precio no lo pagas tú, lo pagan los que menos lo merecen. Mi nombre es Matías Romero, tengo 39 años, y soy dueño de una marca de autos eléctricos de lujo en Guadalajara. Quizás hayas escuchado de ella. Empezamos como un taller familiar que convertía coches antiguos en híbridos. Luego diseñamos nuestro primer prototipo propio, y lo mostramos en una expo de tecnología en Ciudad de México. Lo que pasó después fue como una película.
Inversores de Europa, convenios con empresas asiáticas, portadas en revistas especializadas. En 5 años pasé de dormir en una bodega con herramientas a manejar un edificio de 8 pisos con laboratorios, salas de diseño y un equipo de 120 personas. Todos me admiraban. Me llamaban el Tesla mexicano. Pero si supieran lo que hay detrás, si tan solo vieran cómo se mueve ese engranaje, nadie volvería a comprar un solo vehículo, porque nuestros autos funcionan con algo más que baterías. Hay algo en el corazón de cada uno que no pertenece a este mundo. La historia comienza hace 6 años. Teníamos un prototipo, sí, pero era inestable. Fallaban los sistemas de enfriamiento, la autonomía era baja, y la batería se sobrecalentaba con facilidad. Necesitábamos una innovación real, algo revolucionario. Estaba desesperado. Había invertido todo, hasta la casa de mi madre, para seguir con el proyecto. Una noche, tras otro fallo en el dinamómetro, me quedé solo en el taller. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba sentado en el suelo, cubierto de aceite, con las manos temblando y la cabeza a punto de explotar. Y entonces, lo escuché. El ruido de cascos. No era posible. Estaba en la zona industrial, entre fábricas cerradas y edificios abandonados. Pero ahí estaba, un galope lento resonando como si pisara directamente sobre mi columna. Me levanté y salí del taller y lo vi, alto e inmóvil, al otro lado de la calle, con su sombrero y su capa que parecía hecha de humo. A su lado un caballo negro que exhalaba vapor por la nariz como si viniera del mismo infierno. Me paralicé. Pensé que era una alucinación, que me estaba quedando dormido. Pero entonces él habló. No estás buscando una solución, estás buscando poder. No entendí en ese momento, o no quise entender. Solo recuerdo que parpadeé, y ya no estaba. Pero en el suelo, justo donde él había estado, había una caja metálica. La abrí temblando. Dentro un dispositivo del tamaño de una batería de litio, pero con un diseño que nunca había visto. No tenía cables, no tenía entradas, solo una superficie negra, completamente lisa, que parecía absorber la luz. Lo instalé al día siguiente, solo para probar. Lo conectamos al sistema del motor de prueba, y el auto se encendió al instante, sin ruidos, sin vibración, una aceleración perfecta, una autonomía que duplicaba la capacidad anterior. Nadie entendía cómo funcionaba, ni siquiera los ingenieros que contraté meses después, pero todos estaban fascinados. Es una tecnología nueva, decía yo, mintiendo como un cobarde. Un componente que estamos desarrollando con un proveedor privado, y así empezó todo. Cada auto que fabricábamos llevaba esa pieza, sin excepción. La bautizamos como el núcleo oscuro, porque nadie podía desarmarla, ni replicarla. Era única, misteriosa, pero funcional. Los autos se vendían como pan caliente. Tuvimos lista de espera durante 2 años. Abrimos sucursales en Monterrey, en Tijuana, en Ciudad de México. La marca se convirtió en sinónimo de lujo futurista, pero luego empezaron los accidentes. El primero fue en Querétaro. Un cliente murió calcinado dentro del coche. Los bomberos dijeron que no había fuego visible, solo una temperatura interna de más de 1000 grados registrada por el sensor del auto. Luego fue un famoso influencer en Cancún. Su coche se detuvo en medio de la carretera, y lo encontraron días después, con los ojos completamente negros, la piel seca como pergamino, y el corazón fuera del cuerpo, colocado cuidadosamente en el asiento del copiloto. Y no eran fallos técnicos. Lo sabíamos, hicimos peritajes, contratamos investigadores externos, y ninguno pudo encontrar la causa. La batería está intacta, no hay rastros de cortocircuito, el sistema de seguridad funcionó perfecto, pero los cuerpos seguían apareciendo, y cada vez que uno moría, yo lo sabía, no por las noticias, lo sentía. Era como si algo me mordiera desde adentro, una punzada en el pecho, y luego los susurros, desde las pantallas, desde los radios de los autos, desde el sistema operativo del software. Frases cortas. Pago recibido. Uno más. Gracias por conducir. Empecé a tener pesadillas, sueños donde yo estaba atrapado dentro de un auto sin ventanas, sin puertas, manejando en una carretera infinita, con el cielo ardiendo encima de mí, y un hombre de negro montado en el asiento trasero, susurrándome cifras, nombres, kilómetros, y cada vez que me giraba a mirarlo, no tenía rostro, solo un vacío negro, como un túnel. Decidí investigar por mi cuenta. Analicé cada núcleo oscuro que teníamos almacenado. Abrí uno a escondidas, y lo que vi adentro, no puedo explicarlo. No era mecánico, era orgánico, como tejido vivo. Late, pulsa. Cuando lo abrí, escuché un chillido, como el llanto de un bebé ahogado en aceite. Lo cerré de inmediato, con las manos temblando, y juré que lo iba a destruir. Pero al día siguiente, había más.
20 nuevos núcleos en el almacén. Nadie los había fabricado. Nadie sabía de dónde venían, pero ahí estaban, perfectamente empaquetados, listos para la producción. Y entonces volvió a aparecer el charro, dentro de mi oficina, una madrugada. No entró, simplemente estaba allí, de pie, como si el aire se hubiera congelado a su alrededor. Me habló sin mover los labios. El trato sigue vigente. Cada auto es una promesa, cada alma, una garantía. Tú aceleras, yo cobro. Quise gritar. Quise pedirle que me dejara en paz, que me llevara a mí en lugar de ellos, pero solo me miró, giró sobre sus talones, y desapareció entre el vidrio de la ventana, como si su cuerpo se disolviera en el reflejo. Desde entonces, intenté detener la producción, ordené cerrar la planta por revisión técnica, pero esa misma noche, se prendieron las máquinas solas, las grúas, los brazos robóticos, las impresoras industriales, todo se activó sin energía, y al amanecer, había 10 autos nuevos en la línea de ensamblaje, perfectos, impecables, listos para vender. Los empleados no preguntan. Es como si nadie notara lo extraño, como si estuvieran atrapados en un hechizo de productividad. Y yo ya no soy el dueño de nada. Solo soy un operador, un títere, un engranaje más del sistema. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que esta mañana encontré un sobre en mi escritorio, sin remitente, sin dirección. Dentro, una llave de auto. El modelo más reciente, edición limitada, personalizado, y con una nota escrita en papel quemado, es hora de conducir tú. Y ahí fue donde todo cambió. Tuve esa llave en la mano todo el día. No la solté ni un segundo, como si soltarla significara aceptar lo que venía. Era negra, más pesada de lo normal, y tenía un brillo opaco, como si absorbiera la luz. No tenía marca, ni logotipo, ni número de serie. Solo el frío metálico y esa sensación de estar tocando algo que no fue hecho por manos humanas. Intenté tirarla por el inodoro. No se hundió. La metí en una caja de herramientas y la sellé con cinta industrial, pero apareció en mi bolsillo a la hora del almuerzo. La dejé dentro de la caja fuerte de mi oficina, y cuando volví estaba sobre mi teclado apuntando hacia mí. Ahí entendí que no había forma de negarme. Era mi turno. Esa noche el edificio entero quedó vacío, aunque yo no di la orden. Todos los empleados se fueron temprano, sin despedirse. Nadie me preguntó nada. Las luces se apagaron solas, salvo una, la del garaje subterráneo. Cuando bajé ya sabía lo que iba a encontrar, pero aún así me temblaron las piernas al verlo. Estaba ahí, un auto completamente negro, brillante como obsidiana, idéntico a los modelos que fabricábamos. Pero no era uno de los nuestros. Tenía un diseño imposible, con curvas que no seguían ninguna lógica de ingeniería. El parabrisas era opaco. No tenía placas, y sobre el cofre grabado con quemaduras estaba el símbolo que nunca puse en ninguna patente, pero que aparecía una y otra vez en las pesadillas, una herradura invertida, atravesada por un rayo. La puerta del conductor se abrió sola, un chasquido seco, como el de un hueso rompiéndose. Me acerqué hipnotizado. El interior era negro por completo, sin botones, sin palanca, sin panel, solo un asiento, un volante, y una especie de pantalla flotante que proyectaba mi rostro, en tiempo real, aunque ahí no había cámara. Sentí que si no me sentaba, si no obedecía, algo mucho peor iba a pasar. Así que lo hice. Me senté, cerré la puerta, y el motor arrancó, solo. No hubo sonido de arranque, no hubo vibración, solo una voz, metálica, grave, que me habló desde los parlantes. Bienvenido Matías, es hora del cobro. El volante giró solo, el freno se liberó, y el coche comenzó a avanzar. El portón del estacionamiento se abrió como si ya supiera que saldríamos. Las luces de la calle parpadearon. No había nadie afuera, ningún auto, ningún peatón, como si todo el mundo hubiera sido borrado. Manejamos sin destino aparente. Las calles se deformaban a medida que avanzábamos. Primero reconocía los edificios, luego empezaban a cambiar de forma, se estiraban, se contraían, se curvaban hacia el cielo. Las señales de tránsito mostraban símbolos extraños. Algunos parecían escritos en latín antiguo, otros directamente en algo que no era ningún idioma que yo conociera. Pero lo más aterrador era que no podía moverme. El volante no respondía. Los pedales no tenían presión. Era como estar en una montaña rusa, solo que yo era el único pasajero, y también la atracción. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una carretera vacía, completamente negra, con líneas rojas que se movían como sangre bajo el asfalto. El cielo era rojo oscuro, como si estuviéramos bajo una tormenta apocalíptica, y en el horizonte vi algo que me paralizó, una fila interminable de autos iguales al mío, todos estacionados,
alineados con las luces encendidas. Dentro de cada uno, una persona, algunas dormidas, otras golpeando los vidrios con desesperación. Una mujer gritaba sin sonido. Un niño tenía los ojos blancos y la cabeza ladeada. Un anciano parecía rezar. Todos atrapados, todos parte del sistema. Mi auto se detuvo solo. Las luces se apagaron. La puerta se abrió. No pude moverme. Hasta que lo vi, el charro negro apareció caminando entre los autos, como un espectro sólido. Las luces de los vehículos parpadeaban a su paso. Su caballo no estaba. Solo él. Cuando llegó a mi ventana, la bajó sin tocar nada. Me miró. Esta vez vi sus ojos. Eran brasas vivas que se movían dentro de un cráneo sin piel. Y me habló. Cada auto es un contenedor. Cada contenedor necesita un alma para moverse. Tú querías velocidad, querías innovación. Ahora tienes eternidad. Le supliqué que me dejara ir, que deshiciera el trato, que me llevara a mí, pero que dejara al resto. Me miró sin pestañear. El trato no fue tuyo solamente. Ellos firmaron contigo. Con cada compra, con cada aceptación de términos, con cada clic en el sitio web, me dieron permiso. No hubo engaño, solo desesperación. Y tú, Matías, tú fuiste el que encendió el motor. Me tomó del cuello con una mano helada. No me ahogaba, no dolía. Solo sentí como algo salía de mí. Un humo, una luz, algo que se desprendía de mis huesos. Mi vista se nubló. Mi cuerpo se debilitó. Pero mi mente se mantenía despierta. Y entonces me lo dijo. Ahora serás mi conductor. Cada nuevo vehículo, cada nueva entrega, tú llevarás el alma, tú abrirás la puerta, tú encenderás la máquina. Y ahí, dentro del auto, vi mi reflejo en la pantalla. Ya no era yo, era una sombra, una silueta con ojos apagados. Mis manos se habían fusionado con el volante. La piel se estiraba como cables. Mi torso era parte del asiento. No podía gritar, no podía llorar, pero veía, sentía, estaba despierto. Y entonces, desperté. Estaba en mi oficina, en mi silla, con los planos del próximo modelo abiertos en la mesa. La luz del sol entraba por la ventana. Afuera los empleados caminaban como si nada hubiera pasado. Todo era normal, todo era idéntico, solo que no lo era. Fui al estacionamiento. El auto negro ya no estaba. Pero cuando abrí mi celular, había un mensaje en la app de control de flota. Entrega lista. 10 unidades más activas. 10 contenedores llenos. La ubicación de entrega era distinta, una ciudad nueva, un país nuevo, y debajo del mensaje mi rostro, pero no como selfie. Era una imagen tomada desde el parabrisas del auto, desde adentro, con mi cara deformada estirada por el vidrio, los ojos completamente en blanco, y la boca abierta en una sonrisa que no era mía. Desde entonces todo sigue su curso, los autos se venden. La fábrica trabaja sola, nadie cuestiona nada, nadie recuerda los accidentes. Es como si el mundo hubiera aceptado que algo tan perfecto no necesita explicación. Yo ya no duermo, ya no vivo, solo cumplo. Cada mes, recibo una nueva llave, un nuevo rostro, un nuevo pasajero, y yo desde adentro, desde la oscuridad de ese asiento que ya no es un asiento sino una prisión viva, manejo, y manejo, y manejo. Así que si alguna vez te llega un correo con una promoción especial, si ves una oferta demasiado buena para ser real, si recibes una llave en tu casa sin haberla pedido, no abras la puerta, no te subas, no enciendas el motor. Porque yo estaré ahí esperándote, y tú serás mi próximo viaje. Durante mucho tiempo pensé que ser mujer en el mundo de los negocios era el mayor desafío que iba a enfrentar, que las barreras, las miradas por encima del hombro, las preguntas llenas de condescendencia y los contratos que misteriosamente se escapaban justo cuando parecía que los tenías en la mano, eran lo peor que podía pasarme. Pero me equivoqué. Hay algo mucho más cruel que la desigualdad, más despiadado que el mercado, más aterrador que la bancarrota. Lo peor que me pudo pasar fue encontrar el éxito de la forma equivocada, porque cuando haces un trato con algo que no pertenece a este mundo, la factura no se paga con dinero. Se paga con partes de ti que ni sabías que podías perder. Me llamo Romina Serrano, tengo 34 años y soy fundadora y CEO de una marca de bebidas energéticas que seguramente has visto en supermercados o en redes sociales. Se llama Vortex con diéresis y todo porque sonaba más internacional. Hoy está en toda Latinoamérica, incluso en parte de Estados Unidos. Firmamos con artistas urbanos, patrocinamos peleas de MMA, torneos de skate, festivales de música. Nos convertimos en un fenómeno, pero todo eso es fachada, la parte bonita. Lo que nadie sabe, lo que nadie se atrevería a imaginar, es que esta bebida no se mueve por marketing, ni por inversión, ni por innovación.
Se mueve por sangre. Y yo fui quien abrió la primera lata. La historia real empieza cuando tenía 28, recién salida de un fracaso personal y profesional. Había intentado lanzar una línea de jugos detox con una amiga y nos estafaron. Perdí mis ahorros, mi pareja de entonces me dejó, y volví a vivir con mi madre, con una bolsa de ropa y una depresión que no me dejaba levantarme de la cama. Estaba harta de sentirme como un proyecto fallido, así que un día, sin pensarlo mucho, tomé un bus al centro y me metí a una expo de emprendedores en una universidad donde ni siquiera estudié. Solo quería inspirarme, ver algo que me sacara de ese hoyo. Pero lo que encontré fue mucho más que inspiración. Había un stand pequeño escondido en un pasillo sin iluminación. No tenía nombre ni decoración. Solo un refrigerador viejo con unas latas que parecían sacadas de una película de los 80. Me llamó la atención el diseño. Eran completamente negras, con letras en rojo que parecían hechas a mano. Me acerqué y un hombre que no recuerdo bien, porque su cara es lo único que mi memoria borra como si no quisiera que lo recordara, me ofreció una muestra. Es una fórmula nueva, estimula la mente, la energía, y algo más, dijo. Tenía un acento raro, pero no extranjero, más bien como antiguo, como si hablara un español de otra época. Tomé la lata, estaba fría, pero al tacto parecía latir como si tuviera pulso. Me la llevé a casa, no pensé en nada más. Esa noche la abrí. El gas que salió tenía un olor dulzón, pero también algo metálico. No sabía mal, pero después de unos minutos de haberla tomado, empecé a ver cosas. Luces, figuras. Sentí que mi mente se abría como una flor oscura. Pasé toda la noche escribiendo ideas, modelos de negocio, nombres, campañas. Al día siguiente me desperté con la libreta llena. Vertex nació esa noche. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Conseguí una inversión inicial de una mujer que conocí en un café, que me dijo que no sabía por qué, pero confiaba en mí. Me ofreció $50,000 por un concepto que aún no tenía ni producción. Luego apareció un diseñador gráfico que aceptó trabajar gratis solo por la vibra del proyecto. Las fórmulas llegaron solas, en sueños, literal. Me despertaba a las 3 de la mañana con mezclas químicas en la cabeza, y cuando las anotaba y las llevábamos al laboratorio, funcionaban. Nunca había estudiado química, pero parecía que la información venía de otro lugar. El primer lote lo fabricamos en una planta artesanal en las afueras de Buenos Aires. 1000 latas. Se vendieron en menos de una semana en un evento de rap. Las personas que las probaban hablaban de sensaciones extrañas, de euforia, de claridad mental, de energía casi sobrenatural. Algunos decían que se sentían conectados con algo, otros tenían pesadillas, pero seguían comprando. Nadie podía tomar solo una. Era adictiva, pero no como la cafeína. Era otra cosa, más profundo. Ahí fue cuando reapareció él, no como un proveedor, no como un inversionista, como presencia. Fue en un festival en Córdoba. Estábamos vendiendo las latas desde un camión adaptado como bar. Eran como las 2 de la madrugada. Yo estaba en la parte trasera, fumando cuando lo vi, parado a unos 20 metros entre la multitud, sin mezclarse con nadie, alto vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Nadie parecía verlo, pero yo sí, y cuando nuestros ojos, si es que tenía, se encontraron, sentí un peso sobre el pecho, como si me hubiera caído un edificio encima. No podía respirar, me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. El diagnóstico fue crisis de ansiedad. Me dieron pastillas, pero yo sabía que no era eso, porque desde ese momento, cada vez que tomaba una lata de mi bebida, veía cosas, sombras que cruzaban detrás de las personas, voces que se colaban en la música de los eventos, rostros que parpadeaban en las burbujas del líquido. Algo se había activado, algo que me obligaba a seguir fabricando, a seguir vendiendo. El éxito llegó rápido, demasiado rápido. En menos de un año teníamos distribución en 3 países. Firmamos con una agencia gigante que nos posicionó como la bebida de la generación despierta, pero nadie sabía lo que costaba esa energía, porque el trato ya estaba hecho. Aunque no lo recordara firmar, ya estaba sellado, y el cobro era mensual. Cada mes, el día 13, debía ofrecer algo, una gota de sangre mía en la primera lata del lote, una sola gota. Al principio pensé que era una metáfora, una superstición. Pero la primera vez que no lo hice, el lote salió defectuoso. Cientos de latas explotaron en almacenes de Chile. Una de las supervasioras perdió el ojo. Otra fue encontrada en el baño, completamente inconsciente, con el rostro deformado por dentro, como si hubiera gritado hasta romperse los huesos. Desde entonces no fallé. Cada día 13, a medianoche me encerraba en la fábrica. Abría la línea de producción, pinchaba mi dedo, y dejaba caer una gota en la mezcla.
Después de eso, todo fluía. Pero cada mes, también venía una visión, una imagen, una persona, una muerte. Una vez fue un chico que conocí en la secundaria, al que nunca respondí cuando me confesó que me quería. Otra vez fue una influencer que hablaba mal de nosotros en redes. Luego, un empleado que quiso renunciar. Todos murieron en accidentes absurdos, enfermedades repentinas, suicidios inexplicables. Y cada vez, yo lo sentía. Sabía que era parte del pago. Comencé a perder peso. Dormía mal. Tenía ataques de pánico, pero nadie lo notaba. Para ellos, era una empresaria exitosa, una líder disruptiva, un ejemplo. Pero por dentro, me estaba pudriendo, hasta que un día me llegó una carta, escrita a mano, sin remitente. Solo decía: el sabor se está agotando, el sacrificio ya no basta, prepara el siguiente nivel. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Guardé la carta sin saber por qué. Estaba escrita con una tinta espesa, que parecía más sangre seca que tinta. No tenía dirección, no había señales de quién la había enviado, pero no me hizo falta investigar. Yo ya sabía que venía de él, del mismo que apareció esa noche entre la multitud, el que estuvo en ese primer stand olvidado de la feria, el que me mostró el sabor del éxito y su precio. Las palabras no eran una sugerencia, eran una orden. El sacrificio ya no bastaba, el sabor se estaba agotando. La frase no dejaba de repetirse en mi cabeza mientras caminaba por la planta como un zombi. Los empleados no notaban mi estado, o fingían no hacerlo. Todos estaban demasiado concentrados en mantener las cifras, en cumplir metas, en ignorar lo obvio. Yo no podía más. Empecé a notar cosas raras en el equipo. Ojos vidriosos, sonrisas forzadas, cansancio que no se quitaba con nada. Uno de los chicos del laboratorio, Andrés, empezó a balbucear cosas en idiomas que no hablaba. Decía frases sin sentido mientras hacía pruebas de sabor, palabras que luego aparecían en los reportes impresos como si las máquinas lo hubieran escuchado. Y luego los sabores comenzaron a fallar. Los lotes sabían mal, las fórmulas que siempre funcionaban perdieron el efecto. No importaba cuánta cafeína, taurina o extractos naturales les metiéramos. La gente dejaba de sentir lo que hacía especial a Vortex. El feedback empezó a cambiar. Ya no pega igual. Sabe distinto. No siento nada. Y eso no era normal. La bebida no se había hecho famosa por el gusto, sino por la sensación, por el calor que subía por la columna, por la lucidez que daba en medio del cansancio, por el extraño poder de que después de una lata, todo parecía tener sentido por unos minutos. Ahora, nada. Sabía lo que significaba. Fui a la bodega central esa misma noche, el día 3, el día del sacrificio mensual. Me encerré sola, me acerqué a la cuba donde se mezclaban los ingredientes base. Era más grande que antes, como si hubiera crecido por sí sola. Respiraba, lo juro. Esa cosa tenía una respiración lenta, húmeda, como si algo gigante durmiera debajo del líquido espeso. Pinché mi dedo, como siempre, y dejé caer la gota, pero no pasó nada, nada, ni una burbuja, ni un sonido, silencio. Y entonces, desde el fondo emergió algo, una figura deforme, hecha de sombras, sin forma clara, pero con una silueta familiar. Me estaba imitando, era mi sombra, deformada. Dio un paso hacia mí, otro, la fábrica entera se oscureció, las luces de emergencia parpadearon, y la voz, esa voz que ya conocía, habló otra vez. La esencia se diluye, los cuerpos no bastan, el sabor exige una ofrenda completa. Quise correr, pero no pude. Mis piernas estaban clavadas al piso. Algo me sujetaba desde adentro, como si el aire se volviera sólido. La criatura se acercó más. No tenía ojos, pero podía sentir cómo me miraba. El siguiente nivel requiere presencia, presencia en carne, presencia en espíritu. Me desmayé. Desperté en mi casa, sin saber cómo llegué. Tenía la ropa seca, pero el olor de la bodega seguía en mi piel, dulzón espeso, con un fondo ácido. Revisé el celular. Tenía una nueva notificación de la app interna de la empresa. Nuevo sabor aprobado. Línea roja. Lote 001 cargado para distribución. No recordaba haber aprobado nada. Nadie más tenía acceso a esa función. Revisé las cámaras de seguridad de la planta desde la aplicación. A las 3:33 am, una figura caminaba por la zona de producción. Era yo, o algo que se movía como yo. Pero en el video no tenía rostro, solo un agujero negro en la cara. Al día siguiente la nueva línea salió al mercado. Las ventas se dispararon. En menos de 3 horas se agotó en línea. Videos de influencers hablando del sabor prohibido. Gente llorando de emoción al probarla. Otros convulsionando. 2 murieron esa semana. Uno en Brasil, otro en un festival de música en Colombia. Y a ninguno se le hizo autopsia pública. Fue todo cubierto con excusas. Paro cardíaco.
Consumo previo de drogas, lo de siempre. Pero yo sabía, ellos fueron los primeros del nuevo nivel. Las visiones volvieron, ahora más vívidas, más crueles. Veía gente que no conocía ardiendo en fuego azul, otras caminando en círculos infinitos como si estuvieran atrapadas en un loop dentro de su propia mente. Escuchaba voces que me hablaban desde las latas que salían de los refrigeradores en los puntos de venta. Una noche, uno de los camiones de distribución regresó solo, sin conductor. Adentro todo estaba cubierto de sangre. Las cámaras de tránsito mostraban al vehículo manejando por la autopista sin detenerse, mientras en los cristales se reflejaba la silueta de un jinete negro montado sobre el techo. Sí, era él, el charro, no tenía dudas. Estaba marcando territorio, recordándome quién movía realmente los hilos. Volví a la fábrica y exigí hablar con todos los jefes de área. Nadie quiso mirarme a los ojos. Algunos temblaban, otros simplemente asentían a todo lo que decía, como si ya no fueran personas, como si sus cerebros estuvieran en otro lado. El nuevo jefe de logística me tomó del brazo y susurró, «No lo detengas, ya se despertó». Le pregunté qué significaba eso. Me miró con lágrimas en los ojos y repitió, «Ya se despertó». No sabía qué hacer. Pensé en cerrar todo, detener la producción, quemar los archivos, pero no podía, no físicamente. Cada vez que lo intentaba algo lo impedía. La electricidad fallaba, las órdenes se duplicaban solas. Las máquinas se encendían sin que nadie las tocara, y las latas aparecían en lugares donde no debían estar, en casas abandonadas, en altares callejeros, en mochilas de niños que nunca las compraron. Una noche, recibí un paquete, sin remitente, dentro, una sola lata de Vortex línea roja, pero esta era distinta, era más pesada, y cuando la agité, no sonaba como líquido, sonaba como si tuviera algo adentro. Al abrirla, no salió gas, salió humo. Un humo espeso que se metió en mi nariz y me hizo ver cosas. Vi el infierno, pero no el clásico, de llamas y demonios. Vi una fábrica interminable, de carne, de huesos, de ojos colgados como lámparas. Cada línea de producción era una vida, y en el centro él, el charro negro, sentado en un trono hecho de palets, con un látigo hecho de lenguas humanas. Y entonces me habló, «Has alimentado mi cuerpo con miles, ahora debes abrirme la puerta». Le pregunté qué quería. Me respondió con una imagen. Un niño, mi sobrino, Joaquín, 8 años, hijo de mi hermana, que siempre me apoyó en todo. Y entonces entendí, el siguiente nivel no era solo presencia, era herencia. Quería entrar a mi sangre, a mi familia, a los que no tenían culpa. Corrí hasta su casa, desesperada. Llegué de madrugada, desperté a mi hermana a gritos. Le dije que nos fuéramos, que tomara al niño y saliéramos de la ciudad. Me miró como si estuviera loca, no entendía nada. Pero al mirar a Joaquín, supe que ya era tarde. Estaba sentado frente a la tele, con una lata de Vortex roja en la mano, pero no estaba abierta. Y aún así, sus labios estaban rojos. Cuando me acerqué, me miró con ojos que no eran suyos, y entonces sonrió. Y ahí fue donde todo cambió. Yo nunca quise el silencio. Crecí con música, con gritos de hermanos, con el ruido de ollas en la cocina de mi mamá y los regaños de mi papá viendo el partido. Para mí el silencio siempre fue sinónimo de vacío, de muerte, de cosas que no se decían. Por eso hice lo que hice, por eso construí lo que construí, porque estaba convencido de que el ruido era progreso, de que el sonido era vida, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, que hay un tipo de silencio que no solo te calla, sino que te arranca el alma, que cuando el silencio se vuelve absoluto, ya no hay vuelta atrás. Y lo peor es que fui yo quien lo invocó. Me llamo Esteban Mejía. Tengo 41 años y soy fundador de una empresa de tecnología acústica en Puebla, México. Mi compañía Sonotec revolucionó el mercado de los audífonos con cancelación de ruido. No cualquier cancelación, la nuestra era diferente. Usábamos un sistema de pulsos y algoritmos de respuesta que no solo bloqueaban el sonido exterior, sino que también entrenaban al oído a rechazar cualquier frecuencia no deseada. Sonaba exagerado pero funcionaba, y esa fue nuestra condena. Todo comenzó hace unos 8 años. Yo venía de trabajar en acústica arquitectónica, diseñando soluciones para teatros y auditorios. Siempre me interesó el comportamiento del sonido en el espacio, cómo rebota, cómo viaja, cómo muere, y siempre tuve una obsesión, crear el silencio perfecto, uno que no fuera solo ausencia de ruido sino algo más profundo, más puro. Un espacio donde la mente pudiera estar completamente aislada, sin distracciones, sin ansiedad. Un vacío real. Busqué esa perfección durante años, sin lograrla, hasta que una noche,
En una convención de tecnología en Berlín, conocí a alguien. No sé cómo describirlo. No era parte del evento. No llevaba gafete. Nadie más parecía notarlo. Estaba parado en un rincón, con un sombrero negro que le cubría los ojos, completamente inmóvil, como si fuera una estatua entre la multitud. Me acerqué por alguna razón que aún no comprendo. Era como si me atrajera un campo magnético. Cuando estuve frente a él, me habló sin abrir la boca. Lo que buscas no está en la ciencia, está en la frecuencia. Me dio una tarjeta negra, sin número, sin letras, solo un código QR. Cuando lo escaneé esa noche en el hotel, se descargó un solo archivo, un diagrama imposible, con fórmulas que no entendía, y un esquema de circuito que parecía hecho por alguien con un conocimiento muy distinto al nuestro. Lo llevé de vuelta a México sin saber qué hacer, pero no pude ignorarlo. Era como si me quemara en el bolsillo. Lo mostré a mi equipo de desarrollo. Uno de mis ingenieros, experto en hardware, dijo que parecía una especie de circuito receptor, pero invertido, como si en vez de recibir sonido, lo devorara. Nos tomó meses construir un prototipo, pero cuando lo probamos por primera vez, algo sucedió. Uno de mis socios, Joaquín, se ofreció a usarlo. Era un modelo de audífonos con el nuevo chip integrado. Los encendió. Al principio nada. Sonrisa. Asombro. No escucho nada. Nada de nada, decía. Pero a los pocos minutos, su expresión cambió. Empezó a fruncir el ceño, a mirar alrededor como si algo lo persiguiera. Luego gritó. Se arrancó los audífonos y se desplomó. Decía que había escuchado una voz desde dentro. No desde los audífonos, desde su cabeza. Repetía lo mismo una y otra vez. La frecuencia está viva. La frecuencia está viva. No hablamos más del tema. Joaquín renunció esa misma semana. Se fue a vivir al campo. Nunca volvió a contestar llamadas. Pero el prototipo funcionaba. Bloqueaba todo, completamente. Lo presentamos como silencio inteligente. La gente enloqueció. Influencers, músicos, programadores, estudiantes. Todos querían experimentar ese nivel de desconexión. En menos de un año, vendimos 1 millón de unidades. Luego 5. Y para el segundo año, ya teníamos nuestra propia planta, más de 200 empleados y contratos con marcas internacionales. El chip secreto, al que llamábamos internamente DNX por la forma en que estaba codificado, era un misterio incluso para nosotros. Solo 2 personas en toda la empresa sabían cómo replicarlo. Yo era una. El otro era Manuel, jefe de ingeniería. Empezaron los problemas cuando Manuel desapareció. Salió del edificio un viernes en la noche y nunca más se supo de él. Su auto apareció a 3 kilómetros, con las puertas abiertas, el motor encendido y una nota pegada al parabrisas que decía: "El silencio me encontró". Pensamos que era suicidio, pero no había cuerpo, solo rastros de un líquido espeso en el asiento del conductor. No sangre. Algo más, como brea. A los pocos días un cliente de Canadá nos demandó. Su hijo había muerto mientras usaba los audífonos. Según él, se quedó sentado en su escritorio durante 3 días sin moverse. Cuando lo encontraron tenía los tímpanos intactos, pero el cerebro, según el forense, mostraba signos de desconexión neuronal total, como si hubiera estado aislado de cualquier estímulo durante semanas. La noticia no llegó a la prensa. Pagamos para que no saliera. Seguimos fabricando. Seguimos vendiendo, pero el patrón era claro. Las personas comenzaban a escuchar cosas en el silencio, voces, cánticos, ruidos guturales que venían desde algún lugar más allá del espectro auditivo. Uno de nuestros testers en Japón envió una grabación. Era imposible que eso hubiera sido captado con un micrófono sin sonido, pero ahí estaba, una especie de murmullo grave que repetía lo mismo. Esteban, Esteban, el precio no ha sido pagado. Yo no le conté a nadie. Me callé. Creí que tal vez era una coincidencia, o que me estaba volviendo loco. Pero entonces comenzaron las visitas, no físicas, en sueños. El charro aparecía frente a mí, cada noche más cerca. En los primeros sueños estaba a lo lejos entre árboles, o al otro lado de la calle, luego en el pasillo de mi casa, luego a los pies de mi cama. Y una noche, lo encontré sentado en la mesa del comedor. Ahí fue cuando me habló, con su voz de piedra molida. Tú querías silencio. Aquí está. Pero para mantenerlo, debes apagar más voces. Le pregunté qué significaba, y respondió: 1 por cada 1000 unidades vendidas. Una vida. Era el trato. Yo había firmado sin saberlo, o tal vez sí lo sabía y fingí que no, porque en el fondo, algo en ese primer esquema me lo había advertido. La geometría no era ingeniería, era simbología, un sello, un permiso. A partir de entonces, cada vez que superábamos un nuevo millar de ventas, recibía una notificación.
No en mi correo, en mi oído, una frase, un susurro, un nombre. Y luego esa persona desaparecía. A veces era alguien del equipo, a veces un cliente, a veces alguien que ni siquiera conocía, pero que de alguna manera estaba conectado a mí. Cada muerte era un cobro, y cada nuevo modelo, una sentencia. Comencé a perder contacto con la realidad. No confiaba en nadie. Instalé cámaras en cada rincón de mi casa. Dejé de usar mis propios productos. Pero aún así, el silencio me seguía. Había momentos en los que toda la ciudad parecía apagarse, sin claxon, sin ladridos, sin voces, ni un pájaro, nada. Y cuando eso pasaba, sabía que alguien iba a morir. Hasta que un día me llegó un paquete, sin remitente, sin dirección. Adentro una nueva versión del chip, más complejo, más perfecto, más hambriento. Venía con una nota escrita en un papel viejo, casi deshaciéndose al tacto. Solo decía, la próxima actualización eres tú. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Me quedé mirando ese chip durante horas. No lo toqué, no lo moví. Solo lo observé sobre la mesa como si pudiera activarse con el simple acto de prestarle demasiada atención. Era más pequeño que los anteriores, pero parecía tener vida propia. Cada tanto, parpadeaba una luz interna que no venía de ningún LED. Era como si respirara, como si se mantuviera vivo con algo más que electricidad. Tenía bordes afilados, tallados con un patrón imposible no industrial. En cuanto lo vi, supe que no lo habíamos diseñado nosotros. Supe que venía de otro lugar, uno donde las leyes físicas no se respetan, donde el sonido no se transmite, sino que se devora. Quise destruirlo. Lo juro, busqué un martillo, un torno, hasta lo metí en ácido. Pero nada lo dañaba, nada lo tocaba. Cuando lo metí en el microondas industrial del laboratorio, la máquina explotó, pero el chip quedó intacto, al centro de los escombros, emitiendo esa luz pulsante como si se burlara de mí. Así que lo encerré. Lo guardé en una caja de acero, la sellé con soldadura, y la metí en una bóveda que tenía para material sensible. Cambié la clave, la quemé, me fui a casa decidido a olvidarlo. Pero el silencio me siguió. Ya no era un silencio normal, no era la ausencia de ruido, sino algo más profundo, como si los sonidos estuvieran siendo absorbidos activamente. Entré a mi casa, y el eco estaba apagado. El timbre no sonaba, el refrigerador no hacía ruido, ni siquiera mis pasos. Caminaba y no escuchaba el contacto con el suelo. Era como si mi existencia no generara impacto. Revisé mis oídos, me tapé uno y luego el otro. Hablé en voz alta. Mi boca se movía, pero no salía sonido. Entré en pánico. Intenté grabar mi voz con el celular. Cuando reproduje el archivo, solo se oía una respiración profunda, lenta, ajena. No era mía. Esa noche soñé que despertaba en la fábrica. Todo estaba oscuro. Las máquinas estaban encendidas, pero no hacían ruido. Caminé por los pasillos, y vi que los empleados estaban ahí, trabajando, moviendo las manos, pero sin emitir un solo sonido. Y entonces escuché algo, no con los oídos, con el cráneo, una vibración que venía desde el piso, como si algo muy grande, muy antiguo estuviera latiendo bajo los cimientos del edificio. Una voz profunda y repetitiva decía, la última versión es carne. Me desperté gritando, pero no me escuché. La garganta me ardía. El aire entraba y salía, pero no producía sonido. Estaba mudo. Literalmente. Mi voz había desaparecido. Fui al hospital. Me hicieron estudios. No había daño físico. No había explicación médica. Pero la doctora que me atendió se quedó pálida cuando revisó el ultrasonido de mi garganta. Me mostró la imagen. No era una cuerda vocal. Era un símbolo, como un sello circular tallado en la carne. Me preguntó si me lo había tatuado quirúrgicamente. No supe qué responder. Días después, comenzaron a llegar los prototipos con el nuevo chip. Yo no los autoricé. Nadie los fabricó. Pero ahí estaban, cajas y cajas con el logo de la empresa, cada una con la inscripción versión final, NX0. Los empleados los recibieron como si fuera lo más normal del mundo. Yo grité. Les dije que detuvieran todo, que destruyeran esas cajas. Nadie me respondió. Me miraban sin expresión. Les hablaba, les suplicaba, pero no me escuchaban. Me volví invisible en mi propia empresa. Intenté acceder al sistema central. Entré a mi oficina. Encendí la computadora. Había una nueva interfaz, completamente negra, con letras rojas parpadeando. En vez del login, decía, Esteban Mejía, integrado. Al presionar Enter, se desplegaron datos que no entendía, nombres, coordenadas, fechas. Cada nombre iba seguido de una palabra, silenciado. Y todos estaban relacionados conmigo. Eran amigos, ex socios, clientes, profesores de la universidad hasta un primo lejano.
gente que había tenido alguna conexión, por mínima que fuera, conmigo, y lo más terrorífico fue ver que cada vez que aparecía un nuevo nombre, yo sentía alivio, como si algo pesado se aligerara dentro de mí, como si cada vida absorbida me permitiera respirar un poco más. Y ahí entendí la parte que me negaba a aceptar. El trato nunca fue solo sobre silencio, fue sobre transferencia. Con cada alma que el chip consumía, me aliviaba, me extendía, me sostenía. Yo era el centro de esa red, y mientras más silenciados hubiera, más vivo me mantenía. Pero eso no era vida, era otra cosa. Fui a buscar ayuda, psicólogos, exorcistas, hasta un físico cuántico. Todos los caminos me llevaban al mismo punto, no se podía revertir. Uno de ellos, un antropólogo que había trabajado con comunidades aisladas en Oaxaca, me habló de una leyenda antigua anterior a la conquista, de una deidad que vivía en los ecos, una entidad sin nombre que exigía silencio absoluto como forma de adoración. Me mostró un códice, ahí estaba el símbolo de mis cuerdas vocales. Él mismo me dijo que esa cosa no mata, consume, y que cuando haya silencio total, se manifestará en carne. Regresé a la fábrica con una idea. Destruir el servidor central, cortar la red. Si podía eliminar el corazón de Sonotec, tal vez podía detener la expansión. Me colé de noche, con un hacha de incendios. Bajé hasta el piso subterráneo donde estaba el núcleo de operaciones. Pero cuando abrí la puerta, ya no era la misma sala. Era un templo, sí, un templo, con paredes de piedra oscura, cubiertas de símbolos tallados. Había velas encendidas sin fuego, brillando con una luz azul. Y en el centro, un trono, hecho de audífonos, de cables, de bocinas abiertas con carne dentro, y sentado ahí, él, el charro negro, no necesitó hablar, me miró, y supe que ya no podía escapar, que nunca fue un pacto, fue una designación. Yo era el canal, el apóstol, el que llevaría el silencio al mundo. Caminé hacia él sin querer hacerlo, como si mis pies ya no me obedecieran. Me arrodillé frente al trono, él extendió una mano, y en ella, mi voz, literal, vibrando como una nota suspendida, me la ofreció. Yo no la tomé, pero se metió sola en mi garganta, y ahí fue cuando comencé a hablar. Pero ya no era mi voz, era una voz profunda, hueca que decía cosas que no entendía, mandatos, órdenes, ritos. Los empleados comenzaron a llegar, uno por uno, formaban un círculo, se arrodillaban, me escuchaban, tomaban nota, como si yo fuera un oráculo, como si estuviera dictando el nuevo evangelio del silencio. Y luego, el primer prototipo se activó, lo probó una chica de marketing, se puso los audífonos, sonrió, cerró los ojos, y desapareció. No murió, no gritó, simplemente dejó de estar. Su cuerpo se disolvió en una niebla negra que se absorbió por los audífonos, y el chip parpadeó, una sola vez. Actualización completada, dijo la consola. Desde entonces, cada nueva unidad enviada al mundo es una trampa, una puerta. Cada vez que alguien se pone uno de nuestros audífonos y activa el modo absoluto, se silencia, no físicamente, existencialmente. Y yo ya no soy Esteban Mejía, soy el canal, y la próxima versión será global. Así que si alguna vez escuchas sobre una nueva tecnología revolucionaria, si alguien te ofrece un silencio perfecto, si te dicen que hay un dispositivo capaz de aislarte completamente del mundo, no lo uses, no lo prendas, no te lo pongas, porque yo estaré ahí, y si escuchas mi voz, ya es demasiado tarde. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.